redondas sobre jóvenes y redes sociales, que fue todo un éxito, es Sergio García Soriano. Es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Psicología Clínica. También es perito forense y máster en Medicina Psicosomática. Lleva 20 años dedicándose al trabajo privado con consulta en Madrid y San Lorenzo del Escorial. Ha sido promotor y director de Psicólogos 24 Horas, un dispositivo nacional de atención de urgencias psicológicas, director de ESCO Bienestar, ponente en el Congreso de México sobre depresión, promotor de la Casa Rural de Talleres de Bienestar y portavoz del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Escribe en EC Salud, el abecedario de la psicología, y colabora con Televisión, Radio Nacional y otros medios de comunicación. Ha publicado además 2 libros, Lluvia de verano y Balbuceos. Quisiera hacer una aclaración. Además de buen psicólogo, es un buen poeta. Estos 2 libros son precisamente de poesías y la Casa Rural de Salunas del Taller de Bienestar la lleva con Lucía Echevarría y es un taller de escritura creativa. Lo digo por si alguien quiere apuntarse. Estamos en ese momento. Sobre el tema, hoy nos va a hablar del suicidio, esa pandemia de nuestra sociedad actual que es muy desarrollada a nivel tecnológico, pero que estamos muy retrasados a nivel de humanidad. Tenemos formas de vida absolutamente estresantes, alienadoras y despersonalizadoras. Yo no voy a entrar en si las causas del suicidio son fallos en el sistema de la melatonina o si son el sufrimiento psicológico que produce las carencias. Eso les corresponde a los psicólogos y a los psiquiatras. Pero sí quisiera hacer una modo de reflexión, algunas pinceladas sobre lo que ha dicho la filosofía sobre este tema. Heidegger, hace ya un siglo, dijo que la época nuestra se caracterizaba por ser la era de la ansiedad y la angustia. Poco más tarde, Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, dijo que la vida era un intento constante por evitar el suicidio. Y después, Camus dijo aquello de que el suicidio era el problema psicológico, filosófico fundamental. Pero, volviendo a épocas pasadas, Epicuro, en su carta a Meneceo, cuando ya estaba en el lecho de muerte, os la recomiendo que la leáis, es muy breve, y dio una serie de recomendaciones. Y en esa se contiene este texto. La gente unas veces huye de la muerte como el mayor de los males, y otro la prefiere como el término de los males del vivir. Y ya finalmente, y en sentido casi contrario, Schopenhauer, en su obra El mundo como voluntad y como representación, y en las últimas páginas, escribió esta frase: el suicida quiere la vida y solo se halla descontento de las condiciones en las que se encuentra. Por eso no renuncia en modo alguno a la voluntad de vivir, sino tan solo a la vida. Él quiere la vida, quiere una existencia sin trabas, pero las circunstancias no se lo permiten y ello le origina un enorme sufrimiento. Entonces, ante esta situación, ¿qué debemos hacer? Pues, lógicamente, hablar del tema del suicidio, como lo vamos a hacer hoy, no ocultarlo y, sobre todo, prestarles todo tipo de ayuda y compasión. Y sin más, con las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias al café de los lunes. Estoy encantado de estar en Torrelodones con todos ustedes. Y vamos a hablar de un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo y que ahora parece que están cambiando la perspectiva acerca de él. Entonces, vamos a hacer una charla coloquio sobre prevención del suicidio y en un primer momento el índice va a ser datos y estadística, depresión en jóvenes y depresión, intentos de suicidio y suicidio, extractos de películas. He seleccionado 4 clips para ello, luego mitos sobre el suicidio y señales de alarma, factores protectores frente a la conducta suicida y por último la familia después del suicidio. Y a partir de ahí podemos hacer algunas preguntas. Sería necesario que se estableciese un coloquio porque también eso le da otra consistencia a la charla y hoy
que tenemos por nosotros. Es importante pensar que este tabú que ha existido durante décadas y décadas venía de una idea. La idea que se tenía era que si el tabú aparecía en los medios de comunicación, lo que sucedía era que iba a haber una conducta imitativa. Y a partir de ahí habría más suicidas porque lo estaban viendo en prensa, en televisión, etc. Desde hace un lustro, esta idea ha cambiado, de tal manera que si el suicidio no aparece en los medios de comunicación, no aparece en la agenda política y por lo tanto no se hacen políticas públicas de prevención. Y estaban de alguna manera sin poder ser atendidos porque nadie sabía de ellos. Además de esto, también existía una especie de afrenta. Si alguien se suicida en la familia, no se dice, no se habla de ello. Quedan con gran culpa, pero es algo que nos deja marcado y de lo cual no nos gusta hablar. Bueno, ahora se ha descubierto que hay que hablarlo donde corresponde, con los profesionales, y que los medios de comunicación tendrán que hacer su labor hablando con respeto y sin amarillismo del tema. Por lo tanto, va cambiando. Durante un tiempo sí que se podía mencionar el suicidio, pero era si venía acompañado de otra noticia que sí que le pusiese un poco de atención. Y ahora, sin embargo, poco a poco se va cambiando esta idea. Y si nos vamos a los datos, si nos vamos a la estadística, es demoledora y vamos a ir desgranándolas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. En el mundo se suicidan unas 800.000 personas al año. Más de 2.000 personas al día. Una cada 40 segundos. A continuación les voy a poner un mapa donde aparecen los suicidios a nivel mundial. Hay varios países, Japón, Corea del Sur, donde tienen también una gran incidencia. En Rusia o Estados Unidos se producen 100 suicidios al día y en China casi 1.000. Se producen más muertes por suicidio en el mundo que por guerras u homicidios juntos. Y también más muertes que la malaria y el cáncer de mama juntos. Las mujeres lo intentan 3 veces más que los hombres, mientras los hombres lo consuman 3 veces más que las mujeres. Cada suicidio afecta a una media de 6 personas de su entorno. Por cada persona que lo consuma, hay 20 que lo intentan. El 90% presenta trastornos afectivos. El 30 o el 40% presenta una tentativa previa. En torno a la mitad de las personas que se suicidan ese día habían ido al médico y también en la semana anterior. En la mayoría de los casos, el médico de familia desconoce los antecedentes suicidas del paciente y en este momento y en este país no hay psicólogos suficientes. Estamos a la cola de Europa. En el resto de Europa hay 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes y sin embargo aquí estamos en la mitad, estamos en 9. ¿Eso qué quiere decir? Que si desconocen su historial médico, porque además se esconde y no se avergüenza de ello, y además faltan psicólogos en las unidades de atención primaria o en los hospitales, eso hace que se den las condiciones para no poder prevenirlo y atenderlo correctamente. También habría que poner el foco en que en el 90% de los casos se habla de trastornos afectivos. Estamos hablando de depresión, cuando un porcentaje elevado de personas comete el acto suicida, tiene que ver con que había una depresión previa. Es el culmen de esta visión del mundo, de esta perspectiva, de esta enfermedad que ha producido un punto de vista muy determinado y muy dramático sobre su propio mundo. Pero vámonos a España.
En España se produce una media de 10 suicidios al día, uno cada 2 horas y media. Es la primera causa de muerte no natural y genera casi 2 veces más que los accidentes de tráfico, 3 veces más que los accidentes laborales, 12 veces más que los homicidios y 70 veces más que la violencia de género. En definitiva, más que todas estas causas juntas, después de los tumores, es la primera causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. El método mayoritario que eligen los hombres es ahorcarse y, sin embargo, las mujeres van a utilizar el salto al vacío o la ingesta de píldoras. Y este sería el mapa mundial en el cual pues, podemos ver cómo en diferentes países no se tiene incidencia porque no lo estudian y en países que podemos considerar más desarrollados pues es una incidencia muy elevada. Vemos que el 74,5% de hombres lo hacen, mientras que mujeres son el 25,5%. Habría grandes defunciones, o un elevado número de defunciones, y quizás lo que se podría precisar es que se va aumentando un 7% en relación al año anterior. Y la depresión multiplica por 21 el hecho de tener el acto suicida, la esquizofrenia también, los trastornos de alimentación y, por supuesto, las toxicomanías. Y si hablamos de edades, entre 50 y 54 años y entre 55 y 59 años, serían aquellas edades donde se da el ratio mayor. Además de 30 a 39. Esto va cambiando dependiendo del año. Es decir, sorprende mucho cómo personas de 15 a 29 años pueden tener una depresión de esta índole. Quizás no nos parece que, aunque es extraño, pero en ciertas edades o con cierta casuística, uno, aunque nunca se entiende, pero puede llegar a contextualizarlo, pero en ocasiones ha sido en edades pues muy tempranas. En este momento quizás se está comenzando a cambiar la manera de pensarlo. Están saliendo gente muy popular a hablar de salud mental, famosos, ¿no? Es decir, esto tengo ansiedad y me lo estoy resolviendo de esta manera, o a mí también me ha pasado, yo también he tenido una tentativa de... Entonces, estamos en otro punto en el cual aparentemente se puede hablar más. También es cierto que no sé hasta qué punto se banaliza o no, o realmente se trata y la persona se puede identificar con aquel referente que está viendo delante y puede decir, a mí también me está pasando, estoy deprimido, voy a acudir al especialista, o a mí también me ha pasado y no te, me ha pasado un familiar el suicidio, no tengo por qué sentirme avergonzado, puedo integrarlo dentro de mi vida. Lo interesante es que sepamos qué es la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno emocional que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades en las que normalmente disfruta, así como una incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Las consecuencias de la depresión afectan tanto a nivel emocional, que sería yo me siento, como a nivel cognitivo, que tendría que ver con los procesos de entendimiento del pensamiento. Y también aparecen problemas físicos y sociales. Por lo tanto, en la depresión van a converger toda esta sintomatología. Freud decía que ¿qué es la salud? La salud es
la capacidad de amar y trabajar. Y si en el sujeto podía amar y trabajar, se pensaba que ya tenía un grado de salud. La depresión viene a mermar esto. En la descripción que les acabo de hacer, según la Organización Mundial de la Salud, sucede que es muy genérico y uno podría pensar, bueno, entonces el depresivo tiene estas características y se le ve muy bien porque ha perdido el interés por el mundo y parece meditabundo. No, muchas veces nos encontramos con personas que no parecen deprimidas en apariencia y sin embargo cuando hacen su diálogo interno se muestran con estas características. Pero si nos vamos al DSM y al diagnóstico de los trastornos mentales, tenemos que pensar que hay una tristeza patológica, que hay una pérdida de interés y que no hay capacidad de disfrutar. Eso se acompaña en que la vitalidad disminuye y además hay un cansancio exagerado, incluso para realizar pequeños esfuerzos. Recuerdo un caso que atendí hace unos meses y era una persona, un joven de 26 años, que cada 4 horas de trabajo tenía que descansar 1 hora. Se sentía abatido por pequeñas tareas que tenía que hacer con el ordenador. Y sin embargo, él decía, era extranjero y había venido a España desde Ámsterdam para ganarse aquí la vida. Y él decía, es que no puedo, es que tengo que enmascarar mi malestar y sin embargo, tras 4 horas me es imposible. Entonces, hay pequeños esfuerzos que para nosotros podrían ser anecdóticos y sin embargo, la depresión lo que va a hacer es que los va a magnificar y que va a causar un gran sufrimiento en estas personas y también en las personas que les rodean, porque en el fondo está mal visto. ¿No? Cuando uno dice que tiene cáncer, el cáncer tiene un grado, tiene cáncer, ¿no? Es como, debería dejar el asiento, que tiene otra consistencia. Pero decir que uno tiene depresión está peor visto. Esto sucede mucho en los gabinetes de psicología que tenemos, donde se hacen estudios en todas las edades, pero en los jóvenes, cuando tienen inhibición y tienen malos resultados, se hacen test para ver si tienen depresión, ansiedad o para ver si tienen déficit de atención. Es más fácil que los padres y que el chico se quede y que siga trabajando si el diagnóstico es de déficit de atención, porque lo ven como una cosa más física y como piensan que tienen que estimular ciertas cuestiones y a partir de ahí establecen una mayor adhesión al tratamiento. Pero sin embargo, si lo que le decimos al padre es su hijo tiene depresión, muchas veces nos contestan, bueno, pero entonces no tiene nada. No, no, sí, sí tiene algo, tiene depresión. Esto es una visión que explica lo que le está sucediendo, que no quiere ir al colegio, que no se levante, que esté 12 horas en la cama durante un periodo de tiempo tan extenso, tiene que ver con esto y esto también se atiende emocionalmente, pero parece que es de otro orden. Aquello que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional, no está tan bien visto y no está tan bien instaurado el tener una adhesión al tratamiento para poder resolverlo. Además de los síntomas descritos, también se puede ver que la persona deprimida está irritable, le molesta todo, o le molestan cosas que antes no lo hacían. Eso es lo que nos va a dar el termómetro para decir, algo está sucediendo, pero ¿qué le pasa a este familiar cercano a mí? También hay un pesimismo ante el futuro. Son personas que no ven el futuro. Para ellos es negro. Y a partir de ahí, cualquier solución que uno les exponga, enseguida tienen una problematización de la misma. ¿No? Entonces, es un poco cansado, porque son personas, ahora en el lenguaje popular se podría decir un poco tóxicas, porque siempre hay una queja, ¿no? Y en esa queja ellos impiden avanzar, pero también las personas que les rodean lo pueden hacer. Puede haber agitación o enlentecimiento de las acciones, tienen disminución del apetito y también de la libido. Se van a sentir inútiles, no valgo para nada. Esto no me sirve. Además de poder alterar su ciclo del sueño.
insomnio o hipersomnia. Duermo poco o duermo demasiado. Puede haber pérdida de peso y una pérdida de energía, además de que tienen menos atención y menos concentración. Además, para el depresivo se le va a pasar la idea de la muerte o de ideas suicidas por su cabeza, que le van a venir como si fuese una ráfaga y ahí se asustan mucho. He pensado en la muerte, he pensado en que hacía algo que no quería. Y a partir de ahí, pues se puede establecer un criterio de atención de que esta persona puede estar pasando por una depresión. Si hablamos sobre en relación al ser, la persona diría no soy nada. Y si hablamos en relación al tener, diría solo veo ruina, no hay futuro o estoy arruinado o arruinada. No tiene que ver con su cuenta en el banco, tiene que ver con un sentimiento. Recuerdo una pareja de ancianos de 80 años que ella tenía una fuerte depresión y le decía al marido que estaban arruinados. El marido le dice, no, eso no es verdad. Entonces, el marido la quería convencer. Incluso le llegó a poner en su cajón de la mesilla 5.000 euros para que ella pudiese decir, de verdad, no estamos arruinados, vivimos más o menos bien. Pero daba igual, no valía. Es decir, me estás engañando, esto te lo han prestado, porque ya su sentimiento era de ruina. Daba igual que la realidad material le dijese lo contrario, sino que tenía que ver con otro posicionamiento que ella estaba haciendo. Por lo tanto del ser como del tener, puede existir en estas frases un atisbo que nos puede servir para hacer un diagnóstico certero. En relación a la depresión en jóvenes, pues se da de una manera en la cual la apariencia puede ser del joven, puede tener un buen porte, puede parecer que está bien o que anímicamente parece que no está deprimido, pero sin embargo no tiene por qué ser así, hay que hacer un estudio más profundo. Sí que me gusta destacar de que tanto malas experiencias en redes sociales, como un desamor, como un bullying, pueden ser factores precipitantes, pero nunca son la causa de la depresión. Y esto no hay que confundirlo. Un factor precipitante es algo que actúa de disparadero, pero había una cuestión interna que la persona no ha sabido resolver y estos factores disparaderos han venido a poner encima de la mesa o a sacar, pero no tiene que ver exactamente con eso, porque quien no ha tenido un desamor no se ha quedado con un estado anímico permanente así, o quien no ha sufrido alguna vez bullying o un estado en el cual no se sentía a gusto en ciertos lugares. Bueno, pues todo esto hay que poder integrarlo y nunca son la causa específica de un acto suicida. También, por ejemplo, hubo hace 10 años quizás, una moda en la cual los jóvenes se autolesionaban. Entonces, cuando uno ve que hay una autolesión, uno puede pensar, esto hay en progreso y hay que estudiarlo, hay que ver esa autolesión con qué tiene que ver. Con que tengo depresión, tengo una mala autoestima y por lo tanto me agredo y entonces me hago arañazos o entonces me corto los brazos. Bueno, pues tenemos que analizar exactamente a qué corresponde esto. ¿Por qué? Porque hubo una temporada en la cual se convirtió en moda. Entonces, entre ellos se competían por a ver quién tenía los brazos más arañados. Entonces, es una moda desagradable, un tanto estúpida, pero no siempre esa autolesión en concreto tenía que ver con que no quiero vivir o con que me quiero hacer daño. Entonces, tenemos que ver exactamente cada uno de los signos que se establecen, cuál es su origen, con qué tiene que ver, qué influencias tengo para que tenga que estar relacionándome y compitiendo a través de este comportamiento tan peculiar. Por otra parte, para que entendamos lo que es la depresión a nivel biológico o interno, tenemos que saber también qué es el duelo. Y a partir de ahí
vamos a ver cómo se establecen paralelismos. El paciente deprimido se ha identificado con una persona o con un conflicto y lo ha introyectado o lo ha interiorizado de tal manera que el yo del sujeto se va a vengar del daño sufrido al tratarse como trataría al objeto amado perdido. Es decir, que en el suicidio del melancólico existe un asesinato, pero se equivoca en su realización. Creyendo vengarse del objeto amado, se mata. En el duelo, uno sabe lo que ha perdido. Se me ha muerto un familiar, mi madre, mi padre, mi hermano. Y a partir de ahí me encuentro mal, porque sé lo que he perdido. En la depresión hay algo que se ha perdido, que no tiene por qué ser una persona, puede ser un ideal, o hay un conflicto en el cual yo tengo una alta expectativa y pierdo la expectativa, y introyecto, interiorizo ese conflicto que tenía con otra persona y lo interiorizo en mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el deprimido habla mal de sí mismo, en el fondo está hablando mal de alguien que no es él. Sin embargo, lo hace de esta manera. Ha habido un cambio. De tal forma que lo que hacíamos, tanto en el dispositivo nacional de atención telefónica, como aquello que explicaba Pichon Rivière, que fue un psiquiatra y psicoanalista cumbre, cuando alguien nos llama para decirnos nos queremos suicidar, nosotros le preguntamos, ¿a quién desearía usted matar? ¿Qué muerte le provocaría placer? Esta pregunta puede sacar a un potencial suicida de su destrucción. ¿Por qué? Porque es como pensar y sacar la prenda que tiene con, no, es que la realidad no es como yo quería, no, es que mataría a mi padre, mataría a mi hermano. Bueno, vamos a sacar el conflicto, pongámoslo en el orden simbólico y a partir de ahí elaborémoslo. Entonces, es importante que en ocasiones esto pueda suceder, porque lo que decimos dentro del argot clínico es que el deprimido en ocasiones puede ser el deprimido. El suicida puede ser un asesino tímido, en el sentido que no dirige la agresión hacia el otro, sino que la dirige hacia sí mismo para salvaguardar al otro. Y en eso él se hace daño, se está perjudicando. ¿Por qué? Porque son personas que se quejan y se quejan de sí mismas y además no se dan cuenta de que en ese quejarse y quejarse de sí mismas llama la atención. ¿Se entiende? Sí. Digo, porque yo lo cuento de manera sencilla, pero entiendo que la primera vez que uno lo escucha a veces es un poco complicado. La labor terapéutica que tenemos es sacar a la luz ese odio-amoramiento, que está reprimido y ponerle palabras. ¿Y por qué lo llamamos odio-amoramiento? Porque a las personas hay veces que las amamos y las odiamos no en la misma medida, pero sí que existen esas dos vertientes. A partir de ahí hay que analizar la pérdida del objeto amado y esa etapa amada y ver cuál es la ambivalencia afectiva que puede llevar a la resolución del cuadro deprimido. La depresión no es difícil de tratar. ¿Por qué? Porque si la persona se deja y se deja ayudar, se puede cambiar un estado deprimido en un duelo. Es decir, el paciente puede averiguar con quién está en oposición, en ese odio-amoramiento, y claro, no es igual una depresión que se puede cronificar a un duelo que tiene entre 6 meses y 2 años de vida, que luego se puede finalizar. Es decir, que duelos pasamos habitualmente todos y son procesos. Bueno, pues en el deprimido hay un proceso de duelo que no ha sido resuelto y hay que averiguar cuál es. Y las frases del terapeuta, dichas de la manera conveniente, pueden discernir y pueden averiguar y elaborar qué es lo que está sucediendo. Hay que diferenciar, por otra parte, el intento de suicidio y el suicidio. Generalmente,
el intento de suicidio no siempre tiene que ver con una depresión, sino por una necesidad de comunicar un malestar a los allegados acerca de su vida o acerca de su relación. El suicidio generalmente es la consumación del conflicto del deprimido, que pensó que dañaba a otra persona en sí mismo. En ocasiones puede haber un continuum o una progresión y en otras tiene que ser pensado de manera diferente y por lo tanto atendido también de manera diferente. Es decir, muchas veces hay personas que intentan suicidarse aparentemente. Quiero llamar la atención de esta persona y digo, pues es que me voy a quitar la vida, es que he hecho esto, pero sin embargo llaman para ser atendidos. Esto no es siempre un suicidio, a veces es un intento de llamar la atención y hay que diferenciarlos para poder atenderlos correctamente. Había un caso cumbre, que es el caso de Silvia Plath, que es una poeta, en el que ella metía la cabeza en el horno y lo hacía a la hora en la que un familiar iba a la casa. De tal manera que siempre que metía la cabeza en el horno la salvaba un familiar. Hay un día que ella avisa al familiar y le dice, vente antes porque estoy muy mal. Y ahí el familiar se descuida y fallece. Es decir, que muchas veces tenemos que ver que aquellos que juegan con la muerte pueden resultar también heridos y que esa llamada de atención pues puede acabar también muy mal y de manera muy dramática. Por lo tanto, ambas cosas hay que atenderlas, pero hay que saber desde qué lugar están cada una de ellas. Ahora existe un debate social acerca de los institutos. En los institutos escolares ahora es muy frecuente que haya jóvenes que están deprimidos y a partir de ahí hay el protocolo del suicidio. Esto quiere decir que desde que llegan al colegio hasta que se van, tiene que haber alguien responsable para que no estén solos y les estén observando. Entonces, claro, hay que hacer un análisis exhaustivo de esta persona, porque todos los protocolos que se realizan, pues bienvenidos sean si se integra a esta persona dentro de un colegio y dentro de un sistema social y escolar que va a ser saludable para el mismo. Pero sin embargo, si fuese una persona con una depresión severa, con una depresión mayor, como nosotros llamamos, son personas que tendrían que estar ingresadas. No sería conveniente poder tener que estar en este lugar, porque también, fíjense, la responsabilidad para los tutores, para los profesores, que no pueden dejar en ningún momento de observar a ciertos alumnos. Entonces, bueno, pues todo eso tiene que ser trabajado y también tendría que ver con intentos de suicidio o tendría que ver con personas muy deprimidas que necesitarían otro tipo de asistencia. También ayer aparecía un artículo de una psiquiatra que a nivel de la Unión Europea decía que yo la pregunta que le hago a los posibles suicidas es ¿y a ti qué te ayuda? Pero claro, el a ti que te ayuda, que no está mal en sesiones posteriores hablar de eso, pero entiendo que no va al origen de la cuestión, sino que es verdad que a todos nos ayudan unas cosas más que otras, pero el origen es otro. No solamente es el a ti que te ayuda, sino que es poder darle o poder cuestionarle en el origen de su padecimiento para que pueda salir de ese estado enardecido en el cual pueden estar algunas personas con una depresión mayor. Dentro del riesgo letal potencial, podemos ver que puede haber ideas de muerte, deseos de muerte, idea suicida, deseo suicida, plan suicida, gesto suicida, intento de suicidio y suicidio. Se puede pensar, y ahora pensamos la prevención. En este último uso podemos pensar que se puede ayudar a un número importante de personas que sí que dan señales, que sí que dan señales. Aunque no te lo digan directamente, pero
están sucediendo cosas a su alrededor y en sí mismos que nos dicen esta persona puede ser un posible suicida. Y a partir de ahí podemos tomar nota. ¿Para qué? Para atenderles y para que sus familiares también estén pendientes. Es decir, que los planes de prevención pueden funcionar. Tampoco tenemos que ser ilusos. Hay personas que no avisan. Y esto existe. Y son personas que se pueden sentir impedidos, que se pueden sentir en su lenguaje llamados por la ventana y nadie lo supo nunca, porque esto sucedía, sin embargo ha pasado. En estas personas que no avisaron y que si hacemos un historial de su vida no estaba exactamente estas consideraciones, pues no les podemos ayudar. Es decir, que los planes de prevención van a ayudar a un número de personas, pero también tenemos que saber que a toda la población no va a poder llegar y hay personas que no han dado estas señales. Lo que les estoy contando es la nomenclatura sobre conducta suicida en aquellas personas que sí que pueden ser ayudadas y por lo tanto que pueden recibir una ayuda directa. Cuando vienen a nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que evaluar diferentes cuestiones y vemos cómo en relación a esta ideación o este intento suicida tenemos que ver intencionalidad, si realmente hay una intención clara de hacerlo, si es una persona que planifica o que es impulsiva, si hay una persona que ya está intentando incluso saber cómo es la letalidad del método, es decir, se está planteando cómo hacerlo, si está accesible el método o no, si puede ser rescatado o no, y si tiene un nivel de autocrítica. Dentro de toda este conglomerado tenemos que poder seleccionar y a partir de ahí nos da un grado de riesgo. Y con ese grado de riesgo se toman las medidas necesarias. También tenemos que saber que el sexo masculino tiene más prevalencia, dependiendo de las edades también es más frecuente o no, saber si existe depresión o no, saber si hubo tentativa de suicidio previa, porque en aquellos que lo intentaron tienen más posibilidades de volver a hacerlo. Si hay abuso de alcohol o no. Muchas veces el alcohol se utiliza también para poder realizarlo. Falta de pensamiento racional. Si son personas más impulsivas, si hay carencia de apoyo social, no se sienten queridas o queridos dentro de su entorno familiar o social, si viven con pareja o no, y si tienen problemas de salud. A partir de ahí también la escala SAP nos permite hacer una medición más precisa. Y ahora, después de todo lo contado, vamos a ver algunos extractos de películas para poder saber, para poder ver en la práctica consideraciones sobre lo que les he contado. ¿Cómo haría para... Quiero... Me sale, pero no me deja cliquearlo. A ver si estaba. Sí. Sería, bueno, les cuento las 4 películas, los 4 clips de mi vida. El primero es You Are the One, que es de José Luis García, y la protagonista es Lidia Bosch. Ella tiene una depresión y va a su pueblo de la infancia, porque tiene una idea que si vuelve a lugar donde ha sido feliz, su depresión finalizará. No es así. Pero sin embargo sí que se pone en juego o en relación con su infancia y descubre el paso del tiempo. A partir de ahí tiene un monólogo o un diálogo muy representativo de lo que es la depresión y me gustaría... Ah, vale. ¿Y cómo te mando la dirección? Bueno, directamente la copia. Ah, no,
que nos lo van poniendo, esto sería un diálogo de una persona con depresión, para que podamos verlo in situ y además esa película narra muy bien el proceso. Mientras que lo van componiendo, después he elegido Las Horas, que es una película que narra la vida de Virginia Woolf, y a partir de tres tramas que están enlazadas se puede ver un suicidio planificado, que es el caso de la escritora, y también se puede ver dentro de la película una persona que causa un suicidio sin esperarlo. A partir de ahí, pues el drama también es muy, muy necesario. ¿Para qué quería ilustraros con eso? Cómo muchas veces las películas han romantizado el suicidio. Y es una cuestión desastrosa, porque el suicidio es un fracaso. Es un fracaso de la persona, es un fracaso del sistema, es un fracaso de todos. No se puede romantizar. Lo único es que, igual que hubo épocas en las que tener depresión, o se llamaba entonces el spleen, era una cuestión buena, porque artísticamente parecía que uno con esa nostalgia podía producir mejor, y sin embargo nos llevaba a un momento de enajenación que no corresponde. No podemos romantizar en los medios de comunicación y en las películas un drama de estas características. Y lo quería poner para ilustraros lo que no es recomendable, o la crítica o el criterio que tenemos que tener entre los medios para no ver esta romantización como algo positivo. Al mismo tiempo, en el Club de los Poetas Muertos, de 1989, de Peter Wade, aparece un suicidio, también central, en el cual hay un padre que quiere que su hijo estudie medicina, porque viene de una escuela de médicos. El chico ha ido a una universidad y ha descubierto a un profesor que le está enseñando literatura y le está enseñando poesía. A partir de ahí, establece una dicotomía entre ¿qué hago? ¿Estudio medicina como me está diciendo mi padre? ¿O hago arte dramático? Porque me acaban de dar un papel de Shakespeare dentro de la universidad. Y en ese conflicto que él tiene, aparece el suicidio. Ahí el debate que tiene la sociedad es ¿quién fue el responsable? ¿Fue el responsable el padre? ¿Fue el responsable el maestro? ¿Fue el responsable el chico? Y claro, hay depresión. Y hay depresión incluso aunque no lo parezca. Es verdad que no ayudó la situación. Pero aún así, una persona con ese conflicto no resuelve de una manera suicida, no habría una depresión o un trastorno afectivo de base. Luego hace un minuto. No, solamente es el primer minuto. Vale. Ya está. Es este. Bien, hasta aquí. Está bien. Bueno, ella está diciendo que se siente muy triste, que incluso cuando cierra los ojos y cuando sueña, sus sueños son tristes.
Entonces, en el deprimido hay una perspectiva de la vida dramática, ¿no? Incluso los sueños ya le han cambiado, ¿no? De grises en su momento. Entonces, era muy ilustrativo este diálogo. Y por último, después del Club de los Poetas Muertos, no pasa nada, no estoy bien. ¿Sí? Sí, pero con que se lo cuente yo creo que está bien, porque además son películas que las hemos visto todos, ¿no? Es decir, que el clip que les voy a poner es un clip era muy concreto, pero todos hemos visto. He elegido películas clásicas. Entonces, You Are the One, Las Horas, El Club de los Poetas Muertos, les he contado, y Titanic. ¿Por qué Titanic? Pues cuando está Kate Winslet y Leonardo DiCaprio en la proa, ¿no? Y ya se va a caer, porque tiene una rebeldía hacia su madre y se va a tirar. Y es muy interesante lo que le dice Leonardo DiCaprio, porque le dice, ten cuidado porque el agua está muy fría y te va a clavar como cuchillos helados en tu cuerpo. Entonces, claro, si hubiese sido realmente un deprimido, no hay futuro, me da igual, lo voy a hacer, pero ella, sin embargo, lo pensó. Lo pensó varias veces cuando Leonardo DiCaprio la interpelaba, ¿no? Y a partir de ahí él la salva. Pero claro, eso es porque tenía más que ver con una rabieta, ¿no? Con llamar la atención también por algo que me estaba sucediendo. No era una depresión. Pero bueno, era para poner una escena que todos hemos visto y que de alguna forma también podría ilustrar aquello de lo que hablábamos de una manera menos dramática en ese ejemplo concreto. Nos vamos a los mitos sobre el suicidio. Cinco mitos sobre el suicidio. Quien lo dice no lo hace, y quien lo hace no lo dice. Muchos suicidios vienen precedidos por señales de alerta, a las que no se les presta atención o a veces se banalizan. Por lo tanto, amenaza o obligación debe valorar el riesgo. El suicidio no se puede prevenir. Evidentemente, si no se pudiese prevenir, no estaríamos aquí. Sería una cosa que es determinada y que nadie puede hacer nada. No, no es verdad. Igual que los accidentes de tráfico fueron prevenidos y fueron campañas muy severas y muy certeras y se disminuyó, los suicidios también tienen prevención. En relación a si el suicida es un cobarde o es un valiente, pues es mejor no juzgar las conductas porque ayuda a prevenirlas y se puede permitir que el otro hable. Pero más que tener que ver con valentía o con cobardía, tiene que ver con con una cuestión interna, con una introyección del conflicto, y en ese asesinos tímidos se han identificado con alguien y a partir de ahí es un problema de salud mental. Tendríamos que dejar de valorarlo. Sí que no me parece que sea valiente el suicidarse, ¿no? Porque también ese pensar que se suicida es valiente, que fíjate qué valor ha tenido, que ha acabado con su propia vida, parece que hay como una especie de animación a los demás. O es valiente que ha acabado con su vida y los demás que nos hemos quedado aquí, ¿no? Bueno, no podemos entrar dentro de esa ideología, no podemos pensarlos ni como valientes ni como cobardes, pero hay que pensar a favor de la vida. Y esto sería bueno también poder hablarlo y compartirlo con ideas y con pensamientos. Hablar del suicidio aumenta el riesgo. No, quien habla de ello, sobre todo en psicoterapia, se libera. Y hablar del medio de manera adecuada en los medios podría sensibilizar a la población. Va a disminuir su estigma y promueve la recuperación. Por lo tanto, hay que hablar cuando hay que hablar. En la psicoterapia, que sea suicida o haya tenido tentativas de suicida, no quiere decir que todos los días tengamos que hablar de ello. ¿Por qué? Porque si no estamos animando a. Entonces, tenemos que crear un espacio en el que el paciente puede hablar de lo que quiera. En ocasiones tenemos que olvidarnos hasta
hasta de qué persona es. Tocan el timbre y es un siguiente caso. Pero no hay que pensarlo como un deprimido o como una persona con grandes problemas de este tipo, porque si no, en nuestra pregunta no le ayudamos a salir adelante. Esto también sucede cuando uno está haciendo una depresión. Los familiares o el entorno le recuerda continuamente ¿qué tal estás? Si ya no lloras tanto. Entonces la persona que comenzaba a evadirse, pues al final tiene un recordatorio que no ayuda. Es bueno que hable, pero es bueno que hable cuando corresponde y cuando la persona lo necesita. Y a partir de ahí, poder elaborar qué le está sucediendo. El suicidio es un acto libre. ¿No se escucha? Es un acto libre. Bueno, que sea voluntario, estamos hablando de los mitos. Que sea voluntario no siempre quiere decir que sea libre, en el sentido que está dentro habitualmente de un paraguas psicopatológico. Y luego hay excepciones. Hemos visto que el 90% tenía que ver con un trastorno afectivo, con un trastorno mental. Hay otro 10% que tiene que ver con otro tipo de consideraciones. Que la persona lo hace porque se enfrenta quiere igualarse o quiere hacer otro tipo de consideraciones que no tienen que ver con un cuadro psicopatológico. Sin embargo, hay veces que lo psicológico, en el fondo, todavía no tiene una gran consistencia. Estoy recordando un caso de una chica de 18 años que pedía la eutanasia en un país del norte de Europa. Pero claro, no había pasado por el psicólogo, no había pasado por el psiquiatra, y cuando estaba hablando, estaba deprimida, estaba diciendo cosas que dicen deprimido. Entonces, ¿cómo uno va a poder optar a una eutanasia o a un suicidio asistido cuando no ha tenido la ayuda necesaria de los profesionales para poder solventar esto? Bueno, pues esto es una barbaridad y tenemos que pensarlo de esta manera. Quien se quiere suicidar no lo intenta, lo hace, como mito. Bueno, pues lo que hemos dicho antes, no siempre. Hay veces que se quiere hacer realmente y se queda en un intento, y otras veces que se quiere intentar y se acaba suicidando, como en el caso que os he puesto de Silvia Plath. Señales de alarma. Pensamientos de quitarse la vida o comportamientos que le hacen daño. El joven a veces lo que puede hacer es conducir a 200 por hora. Bueno, esa conducta ya tiene algo de suicida. Beberse 10 copas en una noche. Esa copa, esa noche o esa conducta ya tiene algo en contra de sí mismo. Lo está haciendo a través de su comportamiento. Se está autodestruyendo. Bueno, pues todo esto ya son señales de alarma o factores de riesgo. Expresiones verbales como ojalá me muera o no vale la pena vivir. Pues depende del caso, va a tener que ver con una depresión o no. ¿Por qué? En ocasiones, cuando se dice ojalá me muera, es una especie de exorcizar la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que se está diciendo para que el familiar o aquella persona que lo escucha le diga, pero no digas eso nomás, ¿cómo dices esas cosas? Entonces, no está exactamente pensando ojalá me muera, sino que está diciendo al otro, hazme un poco de cariño, ¿no? O digo algo que me saque de esto. Entonces, tenemos que ver cuándo hay un ojalá me muera de verdad y cuándo tiene que ver con no me quiero morir, pero voy a enunciarlo a ver si ha sido algo que me preocupa. Cuando hay sufrimiento, hay desinterés o hay desesperanza, también puede tener que ver con esto. Cuando uno dice quiero terminar con todo, o las cosas no van a mejorar nunca, o mi vida no tiene sentido, pues también pueden ser señales de alarma. Si pienso que no valgo para nada, si me siento inútil, lo mío no tiene solución, soy una carga para todo el mundo, estaríais mejor sin mí, pues son señales de alarma. Quiero desaparecer, quiero descansar, me pregunto cómo sería la vida si estuviese muerto. Pues estas frases a veces se llegan a decir, ¿no? Y todo esto son señales de algo está sucediendo. Además, uno puede saber cómo será su vida sin él o sin ella. Es llamativo. Comportamientos que podemos ver en la persona que está sufriendo una depresión y que a veces puede tener una conducta suicida. Cambios de humor, aislamiento social o familiar. Son personas que a veces dicen, pues voy a hacer el testamento. Y, pero si estás bien, bueno, a veces
veces no hace el testamento por prudencia, y hay otras veces que tiene que ver con un estado determinado. En ocasiones pueden regalar las pertenencias. Tenía un caso en el que me decía, claro, es que cómo no me di cuenta cuando me regaló sus pertenencias que se iba a suicidar. Bueno, pues en este caso estaba sentando un precedente, estaba diciendo, si no quiero mis pertenencias más personales, algo me está sucediendo. Bueno, es que no se puede saber. Podemos pedirle a los familiares que sean psiquiatras o psicólogos. En este país no sucede comprar armas. En otros lugares también puede ser una señal cuando uno tiene un estado anímico de estas características que uno tiene que pensar que está sucediendo. Y cosas que pienso cuando esto es un cuadernito que les damos para que lo puedan rellenar. Ideas, pensamientos, acciones que uno puede tener cuando se encuentra en este estado y con estos pensamientos. Sobre mí, mi situación, serían frases que se me dicen para trabajarlas en psicoterapia y que un poco se intenta delimitar hasta qué punto la frase es verdadera o la frase es un poco un cliché. Por lo tanto, se trata de que la otra persona encuentre un agarradero para poder salir del estado en el que se encuentra. Hay una película, la estamos finalizando, que se llama El Hijo y habla sobre el suicidio en personas jóvenes. Hay un divorcio entre la pareja de Hugh Jackman y Laura Dern y a partir de ahí se establece una serie de sinergias, de odios y de amores que el chico también padece. Entonces, es muy ilustrativa, es del año pasado y se recomienda su visualización porque además es muy realista. Aquello que salía no estaba manchado por el amarillismo. Anthony Hopkins hace de abuelo de una manera magistral y de alguna manera refleja en ocasiones las cuestiones que suceden en la familia para poder abordar el problema y las dificultades que se tienen en el día a día. ¿Qué sucedía? En este caso, la señal de alarma fue el absentismo. El absentismo de este chico llamaba la atención para poder saber que algo estaba sucediendo. Y a partir de ahí se intentó hacer un tratamiento para poder subsanar ese estado anímico que tenía. Y por último, tenemos que hablar de los que se quedan, de los deudos. Ahora se llaman supervivientes, pero son personas que lo pasan mal, que lo primero que tienen es culpa, porque como yo no me pude dar cuenta de que a mi familiar le pasaba esto, pueden sentir vergüenza, pueden sentir ira también, y esto le genera dificultades. Asimismo, durante un duelo que tienen que comenzar a realizar. Pero claro, no es igual un duelo de una persona que fallece por cuestiones naturales que se te suicide una persona querida. Por lo tanto, son personas donde el duelo se puede cronificar y que también necesitan atención, sobre todo para desculpabilizarles, para que sepan que ellos no pudieron hacer nada más que lo que ya hicieron. Y a partir de ahí, que puedan elaborar estrategias de afrontamiento y puedan salir adelante. Muchas veces se preguntan, y es una pregunta repetida, ¿pero por qué? Y es que la mayor parte de las veces no se puede saber el por qué. Y ese querer saber el por qué les culmina, porque les hace mucho daño. Entonces tenemos que saber que hay porqués, que no hay que trabajar en ellos, porque nos hacen daño y que además no se puede saber. A partir de ahí, incluso, hay suicidas que antes de morirse dejan una carta. Y dejan una carta muy negativa, porque igual que señalan a personas queridas, también dicen que se han suicidado por tal persona. Entonces, tenemos que saber que esa carta fue escrita bajo un estado determinado y que
aquella persona que recibe esa misiva, no podemos ponernos a pensar en ese estado de comillas, imaginación que tuvo esa persona. ¿Por qué? Porque le está haciendo daño. El superviviente tiene que vivir su vida y hacer un homenaje con su vida a aquella persona que falleció. No sirve de nada pensar en los porqués o en el sufrimiento. Uno tiene que salir adelante desculpabilizándose. Y este es el trabajo que se hace con los familiares, que son los que quedan muy dañados. Por eso también es necesario poder pensar la psicoterapia para ellos, porque son con los que se puede trabajar y con los que les podemos ayudar de una manera mayoritaria. Como decía, siempre hay sentimiento de culpa, siempre hay buscar explicaciones a la muerte por suicidio. Tenemos que saber que ha sido un estigma, en el sentido de que tener en casa a un suicida no está bien visto y además no sabemos cuándo, no se puede hablar de ello. Incluso me ha sorprendido porque trabajando con familias hay nietos que descubren que su bisabuelo, su tatarabuelo se suicidó. No se había dicho nunca, no se podía hablar de ello hasta que en un momento determinado alguien se le escapa esta verdad, ¿no? Pero hasta qué punto ha sido un estigma y no se ha podido decir. También en los deudos o los supervivientes va a quedar un desorden emocional y físico que sería bueno atender para que no se convirtiese en un duelo crónico. Tenemos que saber que por cada suicida va a haber 6 personas en su red social afectados por lo mismo. Y a partir de ahí, pues, hemos acabado. Muy bien. Muchas gracias por habernos hecho una aproximación a un tema complejo en sí y algunas pistas nos has dado. Abrimos el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Sergio, estará encantado en responder. Sí. Allá al fondo. Pasamos el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia, está muy bien. Y quería preguntarle dos cosas. Primero, no sé si se llama así, pero ¿existe el suicidio escapista? Es el que no se mete en un follón tan gordo que piensa que no tiene salida, y no es por llamar la atención, sino para escapar directamente y ya está. Y dos, ¿qué podríamos coger de las sociedades antiguas? Porque si dicen que ahora vivimos en la época de la ansiedad y del estrés y todo eso, ¿qué podemos coger de las sociedades antiguas que pudieran prevenir el suicidio? ¿Qué hemos dejado? Porque parece que estamos creando una sociedad tan protegida, tan de cristal, que eso no, y tantos protocolos, que eso parece que más que disminuir lo aumenta. Gracias. En relación a la primera pregunta, el suicidio escapista podría ser un suicidio como el que se ha descrito. ¿Por qué? Porque tengo un conflicto con otra persona y pienso que acabando conmigo se acaba el conflicto. Entonces sí existe, es una manera de llamarlo, es una variante, pero aquel que lo hace quiere escapar, de alguna manera, escapar de aquello que interiorizó. Por lo tanto, sí, conscientemente la persona va a pensar o lo va a decir como tú lo has preguntado. Por otra parte, las sociedades ahora se miden. No sabemos hasta qué punto o no podemos hacer un análisis riguroso en décadas anteriores. ¿Por qué? Porque estaba oculto. Incluso no se podía entrar en campamento. Por lo tanto, no podemos hacer una conclusión muy válida en cuanto a la antigüedad y la modernidad. No obstante, existen cuestiones que siempre podemos mejorar y los antiguos y los clásicos siempre nos ayudan.
en sus lecturas a conocernos mejor. Una sociedad que tiene amores, una sociedad que tiene intereses, una sociedad que tiene un compromiso con la vida, es más difícil que aparezca el suicidio. Por lo tanto, sí, tenemos que conquistar y recoger de aquellos que nos han hablado antes a través de los escritos para sacar frases que nos puedan ayudar en nuestro día a día. Todo eso ayuda. Por ejemplo, en la presentación se han recogido diferentes fragmentos. Todo eso, tener una vida de compromiso y tener una vida en la cual uno disfruta, puede ayudar a que cuando venga la depresión no sea tan grave, ¿no? Que podamos agarrarnos a ciertas cuestiones que nos ayuden a seguir con la vida. Ayer me decía una señora, es que a mí vivir me aburre. Y bueno, es que a veces la vida es aburrida. No tienes por qué decir que no es aburrida. Pero en tu caso, la has hecho aburrida. Vamos a ver si hacemos una vida menos aburrida, pero la vida per se o en abstracto puede ser lo que nosotros hagamos con la vida. No tiene contenido, la vamos haciendo. Entonces, si los clásicos, los antiguos, nos ayudan a darle contenido a nuestra vida, pues bienvenidos. Tiene que ver con qué hacemos cada uno de nosotros con eso que nos ha pasado. Muy bien. Buenas Ella tardes. quiere preguntar. Sí, yo, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ha encantado tu exposición. Con respecto a lo que decía esta persona que preguntaba, es curioso, justo además lo has dicho al principio, estas sociedades donde más gente se suicida, curiosamente, son las sociedades colectivistas. Japón, China, todo este tipo de culturas, hay el hecho de fallar al grupo, eso es algo, por eso es el motivo por el que hay más gente que se suicida. Pero no es lo que quería decir, me ha venido a la cabeza cuando lo he dicho. Bueno, yo soy psicóloga también y colaboro con una asociación, Sara Jiménez, que fue una chica muy jovencita que se suicidó a continuación de morir su madre. No lo pudo esperar y se suicidó. Entonces, bueno, pues trato también a mucha gente con este problema y realmente es que es terrible. Es que tú has dicho la exposición, pero yo quería preguntarte, ¿no? ¿Qué hacemos con estas personas, tanto con ellos como con las familias? Es que a lo mejor estás tratando a alguien, tú lo sabes, pero lo cuento para que vosotros tengáis algún... estás tratando a alguien, gente de cualquier edad, y de repente, no sé, la quinta, sexta, séptima sesión, no te das que se me la suicida. Pero bueno, pero si íbamos muy bien, podrá ocurrir a ti, en tu experiencia también seguro que lo sabes, ¿no? Entonces, es que es muy, muy, muy complicado, muy complicado. No sé, dinos algo sobre eso, ¿no? Porque es que realmente yo, fíjate que siendo también mi profesión, a veces me supera, ¿no? Me supera este tipo de cosas, ¿no? Es que es imprevisible. Es algo, es una conducta absolutamente imprevisible. No sabes hasta qué punto podemos saber cuándo sí, cuándo no. No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Y también otra última cosa de lo que has hablado, cuando hablábamos de los oyentes, que llamas, padres, yo estuve tratando a unos padres de un chaval de 20 años que no tuvo ningún factor de riesgo, nada, ninguna señal de ningún tipo, y de repente, pues mira, de los padres, claro, chaval con 20 años, y es tremendo, pero es que, quiero decir, me parece un tema tan tremendo y tan dramático que realmente ni los mismos profesionales a veces sabemos cómo, por dónde tirar, ¿no? Pues quería que hacer un comentario al respecto de eso. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, cuando la persona ya está en psicoterapia, todo lo que sucede está en relación al terapeuta. Es decir, que las palabras que dice ya tienen otra connotación. Y independientemente de que siempre hay avances y siempre hay retrocesos, pero está elaborando
aquello que le está sucediendo. Por lo tanto, no es igual ese ojalá me muera que dicho al terapeuta, que dicho en otros lugares posibles ayuda. ¿Qué se puede hacer? Seguir haciendo lo que sea, poder atenderles para que puedan tener otro tipo de vida, otro tipo de disfrute que habían alcanzado o que tienen que descubrir. Entonces eso va a ser lo que les ayude, lo que sean asideros en su propia vida. El trabajo psicoterapéutico consiste en eso, en un descubrimiento y en una elaboración de aquello que nos producía ese sufrimiento, ¿no? Sabiendo que pues tiene su proceso y tiene sus avances y retrocesos. Muy bien, Carlos Uranga. Sí, una pregunta corta, no sé si sencilla. ¿Hasta qué punto las estadísticas sobre el suicidio reflejan la realidad o existen muchos suicidios ocultos que no figuran estadísticamente como suicidios? Existen muchos suicidios ocultos que no figuran dentro de las estadísticas. Porque no sé, porque lo que hablábamos de la vergüenza, porque en ocasiones un accidente de coche pudo ser, en vez de un accidente de coche, pudo ser un suicidio, pero se ve mejor que fuese un accidente de coche. Es decir, que todo está enmascarado. Las estadísticas arrojan luz en este momento y son demoledoras, pero en el fondo no son totales. Puede haber otras situaciones que no estén computadas como tal y lo sean. Por lo tanto, sí, es una cuestión de una índole grande. Por favor. Sí, hola, buenas tardes. Yo creo que efectivamente el tema es grave y lo que también creo es que por mucho que se diga y se hable y hay un día de enfermedad mental y un día de no se dedican los recursos suficientes para prevenir, ni siquiera para detectar esto, ¿no? Entonces, pues hay una falta de medios, yo no sé si porque no se quiere, no sé, o sea, no sé por qué nos extrañamos cuando no puedes acceder a un psicólogo, no puedes acceder a un psiquiatra te ve una vez cada 6 meses y no sabe cómo te está tentando la medicación, con lo cual, pues a mí me parece un poco contradictorio completamente la sociedad en la que vivimos. O sea, pues permite el suicidio y permite la eutanasia. Y por lo menos que nos hacemos así valor. Porque yo no entiendo. O sea, que si tú quieres curar a una persona, no pongas los medios para curarla. Como se está poniendo en el cáncer y en otras muchas enfermedades. Entonces, pues por favor, una ley de eutanasia que permita a la gente morir sin dolor. Porque eso de alojarte al metro, que eso no es fácil. Entiendo. No se están poniendo los medios adecuados ni se está poniendo la economía necesaria para hacer políticas públicas de prevención. En este momento existen medidas cosméticas. Es decir, parece que estamos hablando de salud mental, parece que nos estamos interesando, pero claro, el verdadero interés es que hubiese más psicólogos en la atención primaria y en los hospitales y que pudiesen acudir la población de otra forma. Entonces, eso es economía y eso es lo que interesa. Todo lo demás son medidas cosméticas. Está bien poder hacer una charla para hablar de esto, pero no nos compete a nosotros o compete a otras instancias y poder tomar otras medidas. Y es verdad que llama la atención, porque, claro, parecemos muy concienciados, pero a la hora de lo económico, que ahí es el verdadero apoyo, no existe. Que vayamos por la otra línea, ¿no? Por la ley de eutanasia. Si tú no dejas a la gente, no ayudas a la gente a que no quiera morirse, ¿por qué no dejas morir sin dolor y morir tranquilamente? No lo entiendo. También la cosa es la otra. Tienes que crear. Bueno, hay más preguntas y como el tiempo se nos echa encima, por favor. Sí, bueno, yo voy a hablar en nombre de una persona que no puede estar aquí porque está de viaje. Ajá. Es una amiga mía que tuvo un intento de suicidio, afortunadamente no falleció, pero que ella simplemente se encontraba muy mal, muy deprimida cuando la pandemia y acudió a su doctora de cabecera
les recetó un antidepresivo sin preguntarle apenas nada, la mandó para casa, ella estaba sola y esta medicación, que no voy a decir el nombre comercial, pero sí lo que tiene, ¿no? Que es la trazodona, ella ha comenzado como una cruzada contra esta sustancia porque a ella concretamente, pues, al cabo de una semana, 10 días, las ideas suicidas se aumentaron exponencialmente. Nadie la llamó en ese tiempo desde el centro de salud para preguntar cómo estás, cómo te encuentras, absolutamente nada. Ella tomó, pues yo no sé, creo que se tomó toda la caja, pero realmente a lo mejor, pues, bueno, pues no sé si era un intento real de suicidio, pero tuvo pues la idea de escribir a un amigo del hijo diciendo: cuida de mis hijos. Y como sabía que estaba como estaba, pues bueno, dieron la voz de alarma, fueron bomberos, policía y la pudieron salvar. Entonces, lo que quiere ella hacer hincapié es en la medicación, que en los prospectos además pone que puede incrementar las ideas suicidas, ¿vale? Y no hay ningún seguimiento. Y bueno, pues también muchos suicidios pueden estar causados por las propias medicaciones. Y ella actualmente está tomando otra medicación que le está sentando de maravilla y es otra persona. Pero lo que pasa es que no te pueden dar eso y ahora, pues, a ver cómo te sienta. Y si te suicidas, pues mira, adiós, muy buenas. Claro, esta Gracias. pregunta pone de relieve la formación de los médicos de cabecera y también sus posibilidades o sus imposibilidades a la hora de hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que el paciente suicida, o el deprimido, no se suicida cuando peor está, se suicida cuando está un poquito mejor. Entonces, hay medicaciones que lo que hacen es que levantan un poco el ánimo, pero también aumentan la ideación suicida. Y es ahí cuando lo hacen. Por eso, cuando existe una característica de esta índole, se necesita un seguimiento, se necesita una psicoterapia, se necesita otro tipo de intervención, no solamente una pastilla, un psicofármaco. Por lo tanto, pones sobre la mesa una cuestión muy importante. Los médicos, además de poder hacer esto o no, tendrían que tener una supervisión o un acompañamiento de un psicólogo para ver qué es lo que están haciendo, porque no puede ser que frente a una queja de esta índole se dé un psicofármaco de una manera tan ligera. Tiene una noticia esta mañana: España es el país donde más psicofármacos se consumen. Entonces, tenemos un problema porque pensamos que hablar con un profesional que puede llevar unos meses, pero claro, no sé si la solución es la psicofarmacología, que lo que hace es, en ocasiones, taponar la boca, calmar algunas cuestiones, pero en el fondo el origen no está resuelto, el proceso no está hecho. Y a partir de ahí pueden suceder situaciones dramáticas como las que has descrito. Estoy de acuerdo contigo. Solo decir que ella escribió en la revista de Torrelodones su historia, que tengo aquí unas fotocopias de que ella se puede dar. De todas maneras, solo una receta. Yo acudí al psiquiatra de una universidad y la psiquiatra que me dio, me dio medicación, la psiquiatra que me dio solo no me llamaron a nadie. Claro, pone de relieve que se necesitan otro tipo de intervenciones en un sistema de salud que, para prevenir y para atender la depresión, necesita otro tipo de recursos que en este momento no se tienen. Muy bien, adelante, señora. Yo quisiera también dar mi testimonio porque yo también llegué al pensar en el suicidio. Entonces, quiero deciros que yo empecé con unos dolores de cabeza fortísimos, migrañas, eran terribles desde mi matrimonio. Entonces, pues nos pasaban poco día, pero cada vez fueron peores, llegué a tener un conocimiento y bueno, pues llegué a psicólogo, llegué a tratamiento de psiquiatra. Y pues sí, medicinas, una cosa y otra, pero yo no.
Y lo que el psiquiatra y yo sabía que era mi matrimonio, y cuál era la solución, separarnos. A mí me decían, también un sacerdote me dijo que separarme porque era un cáncer que yo tenía un mental, y pues era quitarme del medio. Pero yo como católica me casé y pensaba que mi matrimonio era esta chica. Entonces aguanté y llegué, y lo que a mí me llegó a salvar, porque llegué ya al suicidio, casi al suicidio. En ese momento, pues fue, pues, yo creo, una iluminación. Esa fe que yo tenía me dio respuesta. Yo tenía que amar y perdonar a mi madre. Pero yo decía, pues yo le perdono, yo no le decía nunca la muerte ni cuál de tal, sino que yo pensé morirle y le decía mal a él. Y me decía, no, pero tú lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé el amor del Señor, de su amor y su perdón, para tú poder perdonar. Y yo como... Perdone que me interrumpa, pero es que el tiempo se nos está encima y hay otros. Bueno, pues nada más te digo. Quiero decirle que lo hice, y quiero decirle que llamé y perdoné, y todo cambió en mi matrimonio, lo quedé hasta el final, y tengo 2 cuñadas con depresiones. Una nunca fue al médico, ni fue a ningún sitio, sino en su casa, con su hija, tal. Y la otra estuvo todavía con un psiquiatra, le hizo el nombre, y también con medidas y eso, y no saben. Entonces yo quiero decirles que yo, si me separaba y como veía lo que está sucediendo hoy en día, pues es también un desastre. No es suicidio, pero la separación y lo que viven los hijos, pues llevan a un... Gracias. Muy bien, gracias. Aquí este señor quiere también. Yo quería hacer una pregunta muy breve que creo que práctica que creo que a todos nos interesa. ¿Qué porcentaje de siguen los tratamientos terapéuticos? Depende de la adhesión al tratamiento. Si hay adhesión al tratamiento, un 85% de los casos puede ser resuelto. Es decir, que tiene un porcentaje alto. ¿Qué es lo que sucede? En ocasiones, cuando el paciente está mejor, desaparece, porque esa que ya está bien. A partir de ahí, luego empeora, es más difícil, toma medicación, toma diferentes medicaciones, la situación se agrava, todo eso impide que pueda ser resuelto. Pero si una persona se deja ayudar, y lo más importante que pone en su vida es tengo que cambiar mis pensamientos, mis emociones, y necesito ayuda profesional, se puede ver. Muy bien, adelante. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer 2 observaciones. Una es en cuanto, quiero hacer referencia al suicidio asistido. Conozco casos donde en concreto me viene a la mente uno de Ámsterdam, un trastorno de alimentación grave con mucha comorbilidad e intentos reales de suicidio, pero que no prosperaron. Esta persona se somete a un tribunal y le dan el certificado de consentimiento para el suicidio asistido. Desde ese momento, esta persona deja de intentar suicidarse. Es decir, mi reflexión va dirigida a que cuando cierto tipo de personas, no vamos a decir todas, tienen autorización para llevar a cabo su objetivo, que en este caso era el suicidio, paran. ¿Qué se gana con esto? Durante un tiempo se puede seguir interviniendo con ella, puede continuar la terapia y probablemente no llegue al suicidio. Ya hay una persona muy grave con muchas personas. Es decir, hay un permiso para el suicidio. Otro caso es una persona que hizo varios intentos de suicidio sin éxito, en el sentido de que por alguna razón no era encontrado, pero sus intentos eran reales. Y en una de esas ocasiones, yo por profesión me tocó asistir a estas personas y me arriesgué y dije, a ver,
Piénsate si quieres vivir o si quieres morir, porque el tiempo del profesional es muy valioso. Y me dejé ahí pues 24 horas, ¿no? Estar organizada y todas esas cosas. Entonces, cuando al día siguiente de la visita me dice, no, he decidido que quiero vivir. ¿Qué ocurre con esto? Cuando adquirimos el compromiso de la persona que intenta suicidarse. El compromiso de esa persona fue real, cuando dijo quiero vivir, y a partir de ese momento esa persona prosperó, hizo su vida normal, conoció el mundo, matrimonio, hijos y todo, y salió adelante. Y por último, otra observación es hasta qué punto, y aquí me voy más a la gente joven, la sociedad, entre comillas, les estamos invitando al suicidio. ¿Por qué? Porque vosotros jóvenes no tenéis posibilidad de trabajo, vosotros jóvenes no tenéis posibilidad de vivienda, vosotros jóvenes os morís con el cambio climático. Todo eso es verdad, hay una dificultad de trabajo, de vivienda, de cambio climático y más cosas. Pero si la sociedad en el enfoque que hace, es decir, qué recursos tenéis, cómo los podéis poner en práctica, quizá el resultado fuera muy diferente. Entonces, ¿por qué desde los colegios uno se enfoca así? Ya no voy a decir los políticos o los que sean, ¿no? Y luego otro punto que me viene a la mente es cuando ha comentado en algunos centros se pone un vigilante para la persona que se sabe que se va a suicidar. Quizá, y luego una reflexión sobre la marcha, tenga una ganancia esta persona que está abierta al suicidio. Supongamos que es por bullying. Está protegido de bullying, porque si hay un profesor que está vigilando, tiene esa ganancia. No es suficiente, porque sale del colegio puede haber otras cosas, ¿no? Pero no sé si también es el enfoque adecuado. Gracias. Gracias. Sí, han sido observaciones interesantes para poder pensarlo. Entonces, siempre hay que pensar en qué ganancia se produce en relación al hecho que estamos viviendo. Y es interesante no siempre pensar en víctimas y verdugos, sino pensar que se gana y que se pierde en cada lectura que uno hace de una situación para poder entenderlo mejor. Todo lo demás que ha sido dicho queda escuchado atentamente como observación. Es interesante el planteamiento, porque es como que hay un en contra, ¿no? Estoy en contra del mundo, estoy en contra de la vida, y cuando de repente uno recibe una información diferente, le saca este encuadre, la persona puede cambiar. Y claro, cambió por palabras o cambió por situaciones que se ofrecían a continuación. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta en todo tipo de pacientes, porque si a través de palabras o a través de nuevas situaciones la persona que no quiere suicidarse, tenemos que agotar todos los recursos antes de otro tipo de acciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias a todos los participantes aquí en la sala y en internet. Como verás, el tema ha sido interesante porque las preguntas han sido abundantes. Yo solamente me queda decirles que la próxima actividad del Café de los Lunes es el próximo 16 de mayo, la excursión a Pastrana, que el que no se haya apuntado está a tiempo de apuntarse. Y la siguiente conferencia que tengamos en el mes de mayo será el día 23 y su tema son las distopías. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.